Chicos, ¿cómo andan? Después de un tiempito, les estamos grabando un video nuevo, ¿sí? Como ustedes ven ahí en el título del apunte de la página, que luego les voy a mandar escaneada, vamos a intentar explicar el concepto de límite. No es un concepto fácil para explicarlo de esta manera, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para que se entienda correctamente bien. En el anterior video estuvimos hablando un poquito de cómo desarmar una función usando los casos de factoreo o usando la fórmula resolvente en aquellas funciones que son cuadráticas. Y en el anterior video estuvimos viendo el concepto de función, al cual le vamos a aplicar el tema de límites, recordando que una función es una situación que ocurre en la vida cotidiana donde, ¿sí?, el hombre ya modelizó esa situación y donde un elemento de entrada me determina un elemento de salida y se cumplen otros parámetros importantes que hacen que sea una función y que entre dentro de esa categoría. Vamos a empezar a responder estas preguntitas que están acá de manera sencillas. ¿Qué es el límite? El límite es una operación matemática, ¿sí? Si la podemos decir que es una operación o si la podemos catalogar como una operación, es una operación matemática que está dentro de la rama del cálculo infinitesimal, junto con derivadas e integrales, y me permite a mí, ¿sí?, ahí sería alguna de las otras preguntas, me permite a mí poder conocer qué le sucede a una función o qué le pasa a una función, ¿sí?, en las cercanías de un punto determinado o en un entorno de un punto determinado. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? No todas las funciones que hay en la vida cotidiana, ¿sí?, no todas las funciones que pasan en la vida cotidiana son tan sencillas de estudiar para el hombre como una función cuadrática o como una función lineal o como una función cúbica. Hay funciones, ¿sí?, que ocurren en la vida cotidiana que son muy difíciles de estudiarlas o muy complicadas de abordarlas y que por eso se usa el límite para poder estudiar qué sucede, ¿sí?, en las cercanías, ¿sí?, de ese caso, qué está sucediendo en las cercanías de ese punto a medida que progresivamente nos vamos aproximando a él. Por ejemplo, a ver, la dosis de un medicamento, a medida que gradualmente lo vamos aumentando, ¿sí?, qué produce o cómo acciona el hígado de acuerdo al estómago o a donde se absorba ese medicamento en el intestino, a ver cómo gradualmente qué es lo que va pasando en el cuerpo de esa persona a medida que nos vamos acercando a una dosis cada vez más elevada o a una dosis ya cada vez más extrema. Entonces, ¿qué es el límite? Es una operación que me permite a mí acercarme a una función o estudiar en la función en las cercanías de un punto, en las cercanías de un punto, pero nunca pararme encima de él. ¿Dónde se aplica y cuándo se aplica o en qué se aplica? En las funciones. ¿Y cuándo lo voy a usar? Cuando yo quiera estudiar, ¿sí?, en las cercanías de un punto que ocurre, más puntualmente en aquellas funciones en las cuales a mí en algunos puntos me está prohibido pararme o posicionarme. ¿Para qué se usa? Justamente para lo que dije recién. Se utiliza más que nada para ver qué ocurre en los entornos de ese punto y luego decidir, ¿sí?, ¿cuáles son las herramientas? Las vamos a ver ahora, son dos herramientas, hay otra más, pero no la vamos a dar en este video. Y lo más importante de todo, más allá de las preguntas que están acá en el video, ¿no?, o en la hoja, que después le voy a mandar escaneada, es que siempre recuerden que el límite es el estudio, ¿sí?, el estudio de lo que le pasa a la función o cómo responde una función a medida que yo me voy aproximando a un punto determinado dentro de los elementos que te he permitido en ella, obviamente. ¿Estamos? Bien. Pueden googlearlo a esto, pueden
expandirlo un poco más a estos conceptos. No es muy sencillo por ahí explicarlo a través de un video, pero bueno, yo les armé todo acá una hojita como para que podamos desarrollarlo. Vamos a las herramientas, ¿sí? Le dije yo que son dos herramientas. Vamos a la primera. La primera es la herramienta más correcta. Pero a ver, pero acá caemos en una trampa. Es la más correcta, pero también es la más pesada, es la más larga, es la más minuciosa, es la que requiere por parte del alumno un trabajo mucho más pormenorizado, un trabajo mucho más complicado, por así decirlo. Por eso la vamos a usar como primera entrada y después vamos a buscar un camino más tramposo para poder llegar a un resultado sin necesidad de hacer todo esto que la cámara está enfocando. Bueno, miren acá lo que les puse. Esto que está acá es una función, ¿sí? En particular es una función cuadrática. Es una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque está elevado, su exponente está elevado a un 2 y no hay otro exponente superior a ella. Es una función cuadrática que está incompleta, pero bueno, vamos a ver, ¿sí? Miren lo que yo lo hice en la hojita. La hojita la repartí en dos partes, ¿sí? La primera parte, ¿sí? La primera parte de la hoja la vamos a dividir de esta forma así, ¿sí? Primero no vamos a sacar el límite. Primero lo que vamos a hacer es dibujarla a la función. La vamos a dibujar. Por eso yo les puse acá tabla para dibujar la función en general. Esta tabla es para dibujar esta función. ¿Y cómo se dibuja la función? Muy sencillo, usando un eje de coordenadas o un eje cartesiano, a donde yo establezco la tabla, reemplazo los valores en la función, y con ese elemento de entrada consigo el elemento de salida para después poder dibujar. O sea, primer paso, dibujamos para ver de qué función estamos hablando o de qué función estamos trabajando. Entonces, a ver, el profe les da esta función, ¿sí? Ustedes dibújenla, después veremos el tema del límite. Vamos a dibujarla. Para dibujarla, este es el elemento de entrada, vamos a reemplazar para conseguir el elemento de salida. A ver, reemplacemos, ayúdenme. Vamos a reemplazar a donde estaba la X, lo reemplazamos. Acuérdense en que se resuelve la potencia primero. Menos 2 al cuadrado es 4, por el que está delante es 8. 8 menos 3, 5. ¿Sí? Vamos a reemplazar por menos 1. Acuérdense en que se reemplaza a donde está la X. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Y 2 menos 3, menos 1. ¿Sí? En 0 no tiene demasiado sentido, porque si yo reemplazo en 0, fíjense en que el 0 es el absorbente. El 0 absorbe todo, así que todo esto me queda 0, así que me queda únicamente menos 3. En 1, bueno, reemplacemos en 1 si quieren, así directamente. 1 al cuadrado 1, por 2, 2. 2 menos 3, menos 1. Y en 2, 2 al cuadrado 4, por 2, 8. 8 menos 3, 5. ¿Estamos? Entonces, yo les doy el elemento de entrada y ustedes por reemplazo consiguen el elemento de salida. ¿Está? Y ahora dibujamos. Vamos a dibujar. Elemento de entrada menos 2, elemento de salida 5. Elemento de entrada menos 1, elemento de salida también menos 1. Elemento de entrada 0, que es el que está acá, elemento de salida menos 3. Elemento de entrada 1, elemento de salida menos 1, elemento de entrada 2, elemento de salida 2. Obviamente que me queda dibujada una parábola porque es una función cuadrática. Pero bueno, yo más que nada para que ustedes repasen cómo se puede dibujar. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces,
Fíjense en que primero lo que yo hice fue dibujar la función. Y ahora vamos a ver a dónde queremos estudiar ese límite. Fíjense, vamos a estudiar el límite de la función en las cercanías del punto 1. Esto cómo se lee el límite cuando x, ¿sí?, tiende a 1. ¿Qué quiere decir? Cuando este elemento, ¿sí?, está en las cercanías del 1. Como les decía, en las cercanías del 1. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo bordeo, ¿sí?, lo recorro al 1 y me posiciono tan cerca como yo pueda de él por defecto o por exceso. ¿A qué me estoy refiriendo a esto? Por defecto, ¿sí?, me acerco tanto como puedo, ahí abajo después van a ver la tabla, o me paso un poquito del 1, pero el límite, recuerden que nunca es pararse en el punto, sino estudiar qué pasa en la cercanía. A esto me refería yo acá, miren. Otra vez vuelvo a hacer la tabla, pero ahora, ¿sí?, en el centro de la tabla voy a poner el punto donde yo quiero estudiar. Yo a la función la quiero estudiar qué pasa en el 1. Pero recuerden que en el límite no es estudiar qué pasa en el punto, sino en las cercanías de ese punto. Por eso yo me acerco tanto como puedo al 1 por defecto. ¿Por qué por defecto? Porque me falta. O por exceso. ¿Por qué por exceso? Porque me pasé. ¿Sí? Pero fíjense en cómo yo les puse acá en el dibujito este de acá arriba. Yo quiero estudiar qué pasa en el 1. Entonces le hago como capas de cebolla. Me voy acercando tanto como yo puedo. Por defecto, ¿sí?, 0,9, 0,9, 0,99, 0,999, ¿sí?, o por exceso, 1,0 tanto, Estamos, ¿sí? Yo quiero estudiar en las cercanías del 1. Por eso trabajo por izquierda y trabajo por derecha. Por exceso y por defecto. Eso lleva nombre, es epsilon y delta, que es la consecuencia. Pero eso no lo vamos a trabajar este año porque deberíamos estar en el aula para eso, para que ustedes puedan verlo bien y entenderlo mejor. Entonces fíjense, yo armé una nueva tabla acá, pero esta tabla ya no es para dibujar como la tabla esta que usamos acá. Esta tabla es puntualmente para estudiar qué pasa en las cercanías del 1 cuando yo tiendo a él, ¿sí? Tender quiere decir acercarme, pero no pararme en él, no estudiar qué pasa en él. Entonces fíjense, ¿sí?, me acerco al 1 tanto como yo quiera o me alejo del 1 tanto como yo quiera. Pero acuérdense que trato de hacerlo siempre con intervalos chiquititos, bien cerquita de él. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ven la consecuencia ahora. Elemento de entrada, elemento de salida. ¿Qué tienen que hacer? Otra vez agarrar este valor y reemplazarlo, ¿sí?, en la función que yo les doy para estudiar. O sea, agarran el 0,9 y lo reemplazan acá. Vamos a hacer uno aunque sea para que ustedes puedan verlo bien. 0,9 al cuadrado menos 3. ¿Sí? Obviamente que vamos a usar calculadora, ¿sí?, para eso, para que lo puedan estudiar mejor o practicar mejor. Me da menos 1,38. ¿Sí? 0, ahora reemplazo por 0,99. Eso me va a dar, ya les digo, eso me va a dar menos 1,0, ¿sí?, 398. Y ahora reemplazo por 0,999. Y eso me va a dar menos 1,00399,8. Bien. En 1, ¿sí?, no reemplazo. Y ese va a ser nuestro signo de pregunta.
¿Estamos? ¿Sí? Lo paso de largo y reemplazo acá. ¿Sí? Otra vez agarro ese valor y lo reemplazo en la función. Acá van a tener que usar sí o sí calculadora, por una cuestión de que la potencia va jugando con ese elemento y lo va haciendo cada vez más complicado. 0,99. Lo podemos redondear si quieren ahí, 6. Vamos a reemplazar en el otro, ¿sí? Me queda menos 0,959. Y en el último, que ya me alejé bastante, 1,1, ¿sí? No parece, pero sí, a los efectos de la matemática está bastante alejado ya del punto. Bien, lo más importante acá, sucede acá, en las cercanías del 1. Fíjense en que por defecto me voy acercando al menos 1 y por exceso me voy acercando al menos 0,99. Por lo tanto, ¿sí? Está cerquita de ¿dónde? De menos 1. Estamos, si ustedes se van a la gráfica, fíjense en que todos los elementos de entrada, ¿sí? Todos los elementos de entrada rebotan en la parte de abajo y sí, a medida que me voy acercando a 1, tanto por izquierda como por derecha, la imagen de ese resultado es menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, conclusión. El límite, cuando la x tiende a 1 o cuando la x se acerca a 1 de esta función, su resultado es menos 1. ¿Estamos? Lo pueden ver en la gráfica o lo pueden sacar directamente por la tabla también. ¿Estamos? No se asusten, ya hacemos otro ejemplo para que les quede un poquito mejor claro. A ver, pasemos a este ejemplo. Así se entiende mejor. Esta ya es una función cúbica. X al cubo menos 8x. Y quiero estudiarla, qué pasa en las cercanías del menos 2. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta función en las cercanías del menos 2? ¿Qué les dije yo en el anterior ejemplo? Vamos a repartirlo en dos partes. Primero vamos a dibujar la función y después vamos a armar una tabla para ver qué pasa en las cercanías del 2. Fíjense en que del menos 2, perdón. Fíjense que yo ya lo puse acá con otro color y lo arrinconé, por así decirlo, entre exceso y defecto. Bien, vamos acá. ¿Cómo completamos la tabla para saber el dibujo? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a completar la tabla, elemento de entrada, lo reemplazo y consigo el elemento de salida. Vamos a hacerlo. Menos 2 al cubo, menos 8 por menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8. ¿Sí? Menos por menos más 8 por 2, 16. Esto me queda 8. Vamos a completar la tabla, da 8. Vamos a reemplazar ahora por menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos por menos más 8. Esto me da 7. En 0 me da 0, porque al reemplazar la x por 0, ¿sí? Se va todo. 8 por 0, 0, y 0 al cubo es 0, me da 0. En 1, vamos a ver qué pasa en 1. Uno al cubo es 1, y esto me está dando menos 7. Y en 2 lo hacemos rapidito. 2 al cubo es 8. 8 menos 16, menos 8. Después ustedes lo hacen y lo vemos. Elemento de entrada, elemento de salida. Elemento de entrada 2 negativo, elemento de salida 8. Elemento de entrada menos 1, elemento de salida 7. Vamos a aproximarlo por acá. ¿Estamos? Elemento de entrada 0, de salida 0.
elemento de entrada 1, ¿sí? Elemento de salida por acá menos 7, y elemento de entrada 2, elemento de salida, vamos a extender un poquito acá, debe ser menos 8 por acá aproximadamente, ¿eh? Es una cúbica, tenemos una cúbica, ¿sí? Nada más que es una cúbica distinta, ¿sí? Es una cúbica que está, digamos, tirada más para el lado negativo que para el lado positivo, ¿eh? Bien. Vamos con la otra parte. Una vez que la tenemos dibujada, vamos a ver. Se me antoja estudiar la función en las cercanías del 2 negativo. Es decir, el límite de esta función cuando x tiende a menos 2. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Tender no es pararse en el punto, es ver qué pasa en las cercanías de ese punto, tanto por defecto como por exceso. Me paso, ¿sí? Es como que lo voy arrinconando. Me paso, me acerco, me alejo un poquito o me acerco también un poco al punto, pero nunca me paro encima de él. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso fíjense en acá, ¿qué es lo que hice? Al 2, ¿sí? Al 2 lo fui como, ¿sí? Al 2 lo fui como acorralando, tanto por izquierda como por derecha. Bueno, ahora ¿qué tienen que hacer ustedes? Otra vez, agarrar cada elemento y reemplazarlo en la función. ¿Estamos? Agarrar cada elemento y reemplazarlo en la función. Cuando yo para no hacerlo tan largo el video, y ustedes van a rellenar estos espacios vacíos que después les voy a mandar las hojitas escaneadas. ¿Qué les va a dar? Les va a dar ¿qué? ¿Sí? Les va a dar todos valores que son cercanos a ¿quién? Son cercanos al 8. Les va a dar 7, y pico, ¿sí? Está pivoteando alrededor del 8. ¿Estamos? Entonces, conclusión, cuando la función se acerca al 2 negativo, la función me está respondiendo con un 8.